Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de algo muy importante, pues hace algunos días nos tomó por sorpresa a todos un movimiento sísmico de gran magnitud y esto a la vez significó que no estamos preparados ante tal evento. ¿Sabes qué es un sismo? Pues un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Algunas veces estos movimientos son lentos e imperceptibles. A estos movimientos lentos los denominamos temblores. En otras ocasiones son movimientos más bruscos, como el que nos sorprendió aquella noche. Estos movimientos suceden porque las placas tectónicas chocan unas contra otras y llegan a romperse. Y de esta manera es como se producen estos movimientos sísmicos de gran magnitud a los que denominamos terremotos. Bien, ante estos movimientos sísmicos debemos estar preparados. ¿Y cómo debemos prepararnos? Pues organicémonos en casa, en familia. Organicemos nuestra mochila de emergencia. Nuestra mochila de emergencia debe contener alimento no perecible, agua, tus documentos personales, una radio pequeña, pilas, linterna. Y si tienes mascotas en casa, no te olvides de ellos que también necesitan de nuestra protección. También preparemos sus mochilas de emergencia, al igual con alimento no perecible, agua y tener a la mano sus correas. Otra forma de estar preparados es organizando simulacros de sismo, en el cual toda la familia debe intervenir, como evacuar rápidamente ante un movimiento sísmico sin atropellarse, buscar las zonas seguras y no te olvides de hacer participar también a tu mascota. De esa manera todos estaremos preparados ante un movimiento sísmico. Así que debemos preparar nuestras mochilas de emergencia. También te tengo que mencionar el valor del mes. Y el valor del mes es identidad nacional y patriotismo. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social, que se corresponde en mayor o menor medida con algún país, región o comunidad política. Dicho más fácilmente, es un sentido identitario, es decir, de pertenencia, basado en la idea de la nación, es decir, en oposición a lo considerado ajeno o extranjero. La existencia de una identidad nacional supone la manifestación de ciertos sentimientos de amor, orgullo y compromiso con la comunidad política nacional. Estos sentimientos surgieron en la Edad Moderna durante el advenimiento de los Estados-nación entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La identidad nacional forma parte de lo que algunos filósofos han denominado la comunidad imaginada, en el sentido de que los valores nacionales
Pueden ser abrazados por personas de muy distinta proveniencia étnica, religiosa, cultural o social, pero que hayan nacido en el mismo suelo. Es decir, que la identidad nacional se transmite a quienes nacen en la geografía de un Estado nacional y forma parte de los discursos patrios, es decir, de la retórica del nacionalismo. Así, permite a los ciudadanos de un país tejer un imaginario común, o sea, contarse a sí mismo y a los demás una misma historia respecto a sus orígenes y a la cultura que consideran como propia. Día de la Independencia del Perú. ¿Por qué se celebra el 28 de julio? El 28 de julio se conmemora la proclamación de la independencia del Perú desde el año 1821. Pero la celebración de fiestas patrias va mucho más allá de recordar esta fecha. El aniversario peruano se trata del orgullo de un país, del orgullo por la cocina peruana mundialmente reconocida, por la biodiversidad, por la increíble cultura milenaria, por las razas, por los idiomas, por su gente. Y por supuesto, se celebra a las ciudades, a cada una de ellas con todo lo rico que cada una tiene para ofrecer. Se celebra que en tan solo unas horas se puede pasar por costa, sierra y selva y disfrutar de bailes, música y tradiciones diferentes en cada región. Para los peruanos se ha vuelto una costumbre viajar por el interior del país en fiestas patrias, pero también para los turistas internacionales, ya que probablemente es una de las épocas más bonitas para hacerlo. Es mágico que en cada rincón del país se realicen diferentes actividades, pero que finalmente el espíritu de celebración es lo que importa. 28 de julio, Día de la Independencia del Perú. Patriotismo. Patriotismo es el amor a la patria y esta es definida como el lugar al que una persona tiene que pertenecer, sea su tierra natal o no. Normalmente va ligada a la idea de país o nación. Estos sentimientos suelen incentivarse a través de numerosos símbolos que suscitan la unión de los diferentes habitantes y su país. Ejemplo de estos símbolos son el himno, la bandera nacional o héroes o conquistadores que han dado prestigio al país internacionalmente. El patriotismo es el sentimiento positivo hacia la tierra natal o adoptiva de una persona. No te olvides del valor del mes, identidad nacional y patriotismo. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía. El tema que abordaremos hoy, morfología de los Andes peruanos. ¿Qué es Andes peruanos? En el Perú, la región de la sierra, también llamada región andina, serranía o Andes peruanos, es la región montañosa de altiplanicies del país, constituida por las tierras medias y altas de la cordillera de los Andes.
pues limita al oeste con la región de la costa y al este con la selva. La cordillera de los Andes o simplemente los Andes es un sistema montañoso de Sudamérica, la cordillera más larga de las tierras emergidas y la segunda más alta del mundo después del Himalaya. ¿Cuáles son las características de los Andes? La cordillera de los Andes tiene una longitud de aproximadamente 7.000 kilómetros. Posee una anchura aproximada de 200 a 700 kilómetros y una elevación máxima de 6.961, 6.962 metros, o la elevación máxima del Aconcagua. Se localiza en la región occidental de América del Sur, desde la costa del Caribe hasta el extremo sur del continente, a través de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. La cordillera se constituye por varias montañas y volcanes, entre los que se encuentran el Aconcagua, el Nevado Ojos del Salado, el Huascarán, el Chimborazo, el Nevado de Ruiz y Galares y el Bonete. Su cumbre más alta es el Aconcagua y los picos más altos se encuentran en Perú, Argentina y Ecuador, mientras que los más bajos están en los extremos norte y sur. Algunos de los volcanes más altos del mundo se encuentran en la cordillera y se calcula que contiene alrededor de 183 volcanes activos. También existen algunas fuentes termales y depósitos de minerales. Los relieves, pues la región andina es un territorio muy accidentado, pero a su vez con un espectacular atractivo turístico. Representa el 30,2% del territorio nacional y cubre un área de 388.175 kilómetros cuadrados. Está ubicada en la parte central del Perú. Principales geoformas, pues están las cordilleras, que es un conjunto de montañas y volcanes que caracterizan el territorio andino. Existen 32 cordilleras, siendo la Cordillera Blanca la más alta del territorio. Está ubicada en la cadena occidental de los Andes, en el famoso Callejón de Huaylas del departamento de Ancash. Los nevados, que son montañas por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura ambiental es tan baja que las precipitaciones caen en forma de nieve o granizo. Es el más alto, como el Huascarán, que está ubicado en Ancash, más bello, el Alpamayo, que también se encuentra en Ancash, y el más extenso, el Quelcaya, que se encuentra en Puno, en Cusco. Valles interandinos. Son depresiones entre las montañas andinas por las cuales se desplazan los ríos, acumulando depósitos de gran fertilidad para los suelos y la agricultura. Más extenso está
el río Mantaro en Junín. Más visitado, el Colca en Arequipa, el Callejón de Guaylas. En Ancash, Urubamba en Cusco. Abras o pasos. Son áreas de baja montañosa que se aprovechan para comunicar a las ciudades a través de carreteras. Su geodinámica es la erosión glaciar. Más alto está Anticona en Lima, La Oroya, a 4.848 metros sobre el nivel del mar. Y el más bajo es Porcuya, que está en Olmos, Jaén, a 2.144 metros sobre el nivel del mar. Las mesetas, que son terrenos llanos u ondulados a una altitud superior a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. También nos dice que predomina un clima agreste y la actividad ganadera de tipo lanar, como los camélidos y ovinos. Nos dice que es más extensa, como el Collao en Puno, la reserva de Vicuñas Galeras en Ayacucho, el Bombón en Junín. Son áreas producto de la erosión fluvial, es decir, zonas estrechas, alargadas y profundas ubicadas en la cadena occidental de los Andes. Y los Andes nos dice que es más profundo que el Cotahuasi que está en Arequipa, más visitado que el Colca, que también se encuentra en Arequipa, del Pato en Ancash, Infiernillo en Lima. Los volcanes, pues los relieves producto de la salida del material magmático, el departamento de Arequipa concentra 167 volcanes, seguido de Tacna con 64 y Ayacucho con 60. El más alto es el Coropuna, que está en Arequipa. El más hermoso, el Misti, que también se ubica en Arequipa. El más activo, el Sabancaya, que también se encuentra en Arequipa. La erupción más violenta, pues nos dice Omate o Huayna Putina, que está en Moquegua. ¿Dónde se encuentran los Andes peruanos? Pues nos dice que se extiende unos 7.000 kilómetros atravesando 7 países de Sudamérica, desde Venezuela en el norte hasta Chile en el sur. Su orografía es el resultado del movimiento de las placas tectónicas antártica y de Nazca, pero debajo de la placa sudamericana, en un proceso geológico denominado subducción. ¿Cuál es la importancia de los Andes peruanos? La cordillera de los Andes es de vital importancia para el país. Sucede que determina sus distintas regiones naturales e influye en la caracterización o las características del clima y del relieve. Además, se localizan allí gran parte de los recursos naturales del Perú. ¿Cuándo alcanzó los Andes su forma actual? Se supone que los Andes comenzaron a formarse hace unos 120 millones de años, a deslizarse la corteza oceánica de Nazca bajo la plataforma continental de Sudamérica, en un proceso denominado subducción, causando pliegues y fallas en la corteza terrestre. ¿Cuál es el relieve de la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes se presenta con un relieve de montañas formidables pertenecientes a la orogenia cenozoica. Tal vez fue la potencia del plegamiento que les dio origen,
que no solo afectó la zona oeste, sino también la región central y oriental de Argentina. ¿Cuáles son los factores del clima de la cordillera de los Andes? En resumen, los tres factores principales que afectarán el clima de la cordillera de los Andes son la latitud. A mayor distancia del Ecuador, menor temperatura. Otro factor, la distancia del mar. Cuanto más cercano al mar, el clima será más suave. Y el otro factor es la altitud. A mayor altitud, más frío, mayor número de precipitaciones. ¿Cuál es la influencia de la cordillera de los Andes en el Perú? La presencia de la cordillera es muy importante porque en sus alturas nacen los ríos que determinan la formación de las tres cuencas hidrográficas. La cordillera también influye en el clima, alberga importantes recursos naturales y origina distintas formas de relieve. ¿Cuáles son los beneficios de la cordillera de los Andes? Evita que los vientos que provienen del Atlántico, es decir, del océano, lleguen a los países que están hacia su otro lado, es decir, actúa como barrera. Hace que el país por donde atraviese la cordillera tenga mayor diversidad de fauna y flora debido a los diferentes ecosistemas que resulta de su presencia. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video y reforzar un poquito más nuestro tema que está muy interesante, así que presta mucha atención. Los Andes centrales hace 20.000 años. Los geólogos han demostrado que la cordillera de los Andes es relativamente joven. Su formación empezó en el Eoceno, es decir, en el Terciario inferior y continuó durante el Plioceno. Su levantamiento tuvo repercusiones considerables sobre los seres vivos del continente. A partir del Cretácico, la cordillera empezó a constituirse en una barrera cada vez más alta hacia el oeste. Las rocas volcánicas y cenizas reemplazaron los mares y recubrieron las tierras emergentes, a la vez que se sucedían series continuas de avances y retrocesos marinos. La actividad volcánica presente durante todo el terciario destruyó completamente la fauna y flora, mientras que la aparición de la cordillera fue una mutación de consecuencias imprevisibles. Poco es lo que se conoce del escenario ecológico del área andina central, sobre el que actuaron los grupos humanos presentes en esta área hace 20.000 años. Cabe señalar que un elemento básico para la compresión de la adaptación del hombre a su medio ambiente es un registro adecuado de las fluctuaciones climáticas de un área determinada, junto con sus correspondientes cambios de flora y fauna. A partir de la década de 1960, uno de los grandes temas en debate es conocer si en el área andina central han ocurrido cambios climáticos importantes durante el Cuaternario reciente y más específicamente en el Holoceno temprano. Inicialmente unos investigadores sostuvieron que los cambios fueron relativamente menores, mientras otros señalaban más bien que el clima fue notablemente más húmedo hacia fines del Pleistoceno y durante la primera mitad del Holoceno. El primer grupo consideraba que durante la mayor parte del Cuaternario se mantuvo la aridez actual de la costa peruana, sustentando su posición con evidencias de tipo geológico, geomorfológico o paleoecológico. El segundo señalaba la existencia de un clima costeño húmedo durante el Holoceno temprano y una desecación progresiva desde el Pleistoceno tardío hasta el presente, teniendo como base los datos logrados y áreas adyacentes.
Realmente las evidencias de climas más húmedos que el de hoy, en zonas situadas a cierta altitud sobre el nivel del mar, pueden ser correctas, sin que ello implique que el régimen climático hubiera sido muy diferente al actual. Este debate inicial ha quedado ampliamente superado. Hoy se admite que en el área andina central hubo cambios climáticos desde la última glaciación, cuya intensidad fue relativamente pequeña en la costa. En los estudios recientes el problema a resolver es conocer si durante la época glacial y posglacial, es decir a partir de los 20.000 años, ocurrieron fenómenos como el Niño y cuáles fueron los impactos en la costa peruana. En lo que concierne al área andina central, durante el Cuaternario, entre los 30.000 y 20.000 años, esta aparentemente no fue afectada profundamente por las glaciaciones, aunque gran parte estuvo cubierta por hielo con climas muy fríos. Esto significa que durante el Pleistoceno hubo diferentes rutas posibles para el paso de las alturas andinas y en consecuencia, también diferentes ambientes con recursos naturales igualmente distintos. En suma, a partir de las evidencias disponibles, podría señalarse que hace 20.000 años algunas regiones del Perú presentaban los siguientes aspectos. En la costa norte, en los actuales distritos de Talara y Paiján, ofrecía un clima más húmedo y ambiente más variado que en la actualidad. El paisaje consistía probablemente en una pradera relativamente abierta con algunos árboles dispersos, pero también incluía algunos pantanales, charcas temporales de aguas estancadas y bosques secos, así como amplias pampas desérticas. La línea de costa estaba situada un poco más lejos de su posición actual. En los Andes, a diferencia de la costa, hace 20.000 años sus valles estuvieron marcados por la presencia de glaciares, de los cuales aún quedan imponentes relictos en la Cordillera Blanca. En algunos sectores las nieves, al parecer, descendieron hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, mientras en otros las condiciones climáticas habrían correspondido al de medio ambiente de pajonal, con escasas lluvias. Por entonces debieron ocurrir algunas variaciones climáticas, con marcados periodos de glaciación y desglaciación, el último de los cuales culminaría hace 10.000 años, manteniéndose desde entonces un clima relativamente estable. Entre los animales propios de la época figuran el caballo, puma, paleyama y sobre todo el midolono perezoso. Bien, chicos, un tema súper interesante, el que estamos viendo, la morfología de los Andes peruanos. Sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. La cordillera de los Andes presenta tres factores principales. La cordillera de los Andes presenta tres factores principales. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La cordillera de los Andes actúa como barrera de vientos. La cordillera de los Andes actúa como barrera de vientos. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Los Andes se formaron hace 120 millones de años. Los Andes se formaron hace 120 millones de años. ¿Será verdadero o falso? Pues esto también es verdadero. La cordillera de los Andes es de vital importancia para el país. ¿Será verdadero o falso? Pues eso es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores de clima de la cordillera de los Andes? ¿Cuáles son los factores de clima de la cordillera de los Andes? Pues son la latitud, la distancia del mar y la
altitud. Siguiente pregunta. ¿Qué alberga la cordillera de los Andes? ¿Qué alberga la cordillera de los Andes? Pues alberga importantes recursos naturales. ¿Qué origina la influencia de la cordillera de los Andes? ¿Qué origina la influencia de la cordillera de los Andes? Pues origina distintas formas de relieves. ¿Cómo se constituye la cordillera de los Andes? ¿Cómo se constituye la cordillera de los Andes? Pues se constituye por varias montañas y volcanes. No te olvides de lo que hablamos al inicio de la clase, el de preparar nuestras mochilas de emergencia. También el valor del mes, identidad cultural y patriotismo. También no te olvides de enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.